Eran tiempos difíciles. Me habían corrido de mi trabajo y en casa con 3 bocas que alimentar me encontraba bastante desesperado. Había enviado solicitudes de empleo a varias empresas, pero difícilmente pasaba la segunda entrevista. Yo ya no buscaba qué hacer y comenzaba a desesperarme demasiado, cuando una tarde-noche recibí una llamada de Ángelo, quien era uno de mis mejores amigos, pero que por azares del destino no frecuentaba como yo quisiera. «¿Qué te pasó, hermanito? Supe que te quedaste sin jale». Esto fue lo primero que me dijo al momento de contestarle la llamada. Le platiqué mi situación actual y tuvimos una charla aproximadamente de 2 horas. Él me había invitado a formar parte de su equipo de trabajo, por lo que supe que a él había estado yendo muy bien y se había convertido en una especie de contratista. Él se ofreció a pagarme un sueldo similar al que ganaba en mi anterior trabajo, pero había un solo detalle que no me dejaba del todo contento. El trabajo era ser parte de una cuadrilla que se dedicaba a la tala ilegal. Le comenté a mi esposa y ella me dijo que mejor no vaya, que ya veríamos cómo salir adelante. Pero la desesperación y el sentir un nudo en la garganta por no poder mantener a mi familia me habían hecho tomar la decisión de ir. No quería ser constante en esto. Solo era cuestión de ir en algunas ocasiones hasta que cayera un trabajo formal. Así lo había planeado. Al fin llegó el primer día de trabajo. Yo me encontraba nervioso y no necesariamente porque el trabajo era diferente al que yo solía hacer como contador. Más bien, era porque sabía que esto era ilegal y no sabía lo que podría ocurrir. Aun cuando Ángelo me decía que no temiera, puesto que él ya tenía todo arreglado y nadie nos iba a molestar. En el plan, nuestra cuadrilla se encargaría de talar, y al día siguiente unos hombres irían en camiones a buscar lo que habíamos trabajado, y así fue como dimos inicio a aquel trabajo. Después de un día agotador, empezaba a caer la noche cuando Ángelo nos dijo que era momento de irnos. Antes de salir del bosque, él me pagó lo acordado y estábamos por retirarnos del sitio, pero un fallo mecánico impidió que nuestra pequeña camioneta se ponga en marcha. No había de otra y Ángelo fue muy claro. Para evitar levantar sospechas, no podríamos salir de noche y tendríamos que acampar en aquel sitio. Nadie estuvo contento, pero realmente no teníamos de otra. Ya entrada la noche prendimos el fuego de una fogata, y al no haber comida tuvimos que conformarnos con tomar mucho café. Ya después de ello, designamos cómo iban a ser organizados los turnos para cuidar el claro donde dormíamos. Y Ángelo sacó de su camioneta una pequeña escuadra que según él siempre cargaba, por eso de los criminales que habitan ahí. Afortunadamente a mí me había tocado hacer guardia en última instancia, por lo que podría dormir cómodamente de corrido hasta esperar el amanecer. Y así fue como después de contar algunas historias de terror por parte de los demás nos fuimos a dormir. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y un estruendo nos despertó a todos. Muy cerca de donde habíamos acampado se escuchaba un ruido, el ruido de alguien talando un árbol. Su método era anticuado y generaba mucho ruido. Hachazo tras hachazo, aquella persona no desistía. Ángelo estaba muy molesto y pensó que alguno de nosotros lo había hecho para asustar al grupo, pero no, la cuadrilla estaba completa. En eso, Ángelo se dirigió hacia donde se encontraba Juancho, quien era la persona que hacía la guardia, y le preguntó qué estaba ocurriendo. Este le contestó al jefe que no había escuchado nada. Dentro de nuestras conclusiones supusimos que podría tratarse de otro grupo de personas que se dedicaba a lo mismo, pero era raro. Aquellos hachazos solo provenían de una persona, y fuera de ello no sonaba como si hubiera alguien más. Ángelo nos comentó que estuviéramos al tanto para evitar que nos quieran robar el trabajo del día, y después de ello intentamos conciliar el sueño. Pero en ese momento comenzó lo macabro. Aquel sonido no cesaba, aun cuando ya habían pasado aproximadamente 40 minutos desde lo que escuchamos la primera vez. Los otros miembros de la cuadrilla, a pesar de llevar años haciendo esto, mencionaban que no era posible que alguien pueda cortar madera por tanto tiempo a ese ritmo constante, si tan siquiera trastabillar el sonido, puesto que pasado ese tiempo la frecuencia, así como la intensidad de los golpes a la madera, no habían parado en lo absoluto. Al percatarnos de aquello, Ángelo decidió ir junto con Juancho
hacia donde provenía el sonido con el único afán de investigar qué estaba ocurriendo. Teniendo la escuadra en mano y con una antorcha para alumbrar su camino, vimos cómo ellos se alejaban, al grado de que llegó el momento que solo alcanzábamos a ver al horizonte un pequeño punto alumbrado que era el que generaba su antorcha. Pasados unos 5 minutos, abruptamente la antorcha se apagó, y seguido de ello sonaron varios disparos a la par de unos desgarradores gritos que al cabo de segundos se apagaron para no sonar nunca más. Al percatarnos de eso, las 4 personas que nos quedamos en el campamento moríamos de miedo. Yo comencé a rezar, y en mi mente repasaba una y otra vez las palabras de mi mujer pidiéndome que yo no aceptara aquel trabajo. Hasta el día de hoy maldigo por no hacerle caso. Ninguno de nosotros quiso ir a ver qué ocurría y no era un tema menor. Estábamos hambrientos, asustados y desarmados. Pensábamos que lo que sea que se encontraba allá afuera tenía todas las de ganar, y más con el factor sorpresa a su favor. No fue necesario salir a ver qué ocurría, puesto que desafortunadamente aquella cosa fue hacia nosotros. Poco a poco el sonido de alguien pegándole a un árbol fuertemente con un hacha sonaba cada vez más cerca. Fue algo bastante raro, confuso y desde luego aterrador. Al sentirlo tan cerca, todos huimos del claro donde acampábamos y nos guardamos detrás de los árboles aledaños. Separarnos era nuestra mejor arma en ese momento. El sonido seguía cada vez acercándose, pero extrañamente no podíamos ver quién o qué era lo que lo estaba provocando. De un momento a otro y en el tiempo que dura un pestañeo, de no ver nada pasa a verlo a él, a esa macabra figura que hoy en día me provoca despertarme en las madrugadas gritando, incluso en varias ocasiones con los pantalones mojados. Presa de las peores pesadillas donde sueño que decapita a toda mi familia y miro cómo uno a uno se los lleva con él. Aquel ser, bestia o demonio, tenía el aspecto de un guerrero azteca, pero lo que realmente infundía terror era que no contaba con cabeza. Sin embargo, estaba de pie, lleno de vida. La sangre emanaba de su cuello hacia todo el cuerpo y en su pecho. Tenía una gran abertura como si lo hubieran cortado en canal de un hachazo, y justamente era el sonido que emitía cada vez que su pecho se abría en dos, al ritmo de los latidos de mi corazón. Yo lloraba en silencio, no sabía qué hacer. Mi cabeza decía una y otra vez que esto no puede estar ocurriendo, y con frustración lamentaba el no hacerle caso a mi esposa. Aquel ser se mantuvo allá de pie por un buen rato. En una mano llevaba un arma extraña de madera, como una paleta larga con dientes de algún tipo de material. En la otra mano tenía agarrado una cabeza bañada en sangre. No pude identificar si se trataba de su propia cabeza, la de Ángelo o quizás la de Juancho. Después de eso pasaron unos cuantos segundos y el sonido del hacha cesó, y de la misma forma como en un abrir y cerrar de ojos aquel ser había llegado. De esa misma forma se fue. Al ver esto, lentamente y haciendo el menor ruido posible, nos reagrupamos en el campamento y esperamos a que amaneciera. Al día siguiente nuestra suerte no mejoró. Esperábamos a que llegaran las personas del camión de rescate, pero a primera hora varias patrullas, así como camiones militares, nos rodearon y nos vimos presos por lo que habíamos hecho. Durante las diversas confesiones ninguno de nosotros dijo lo que habíamos visto, pero todos dijimos la verdad en cuanto a la persona involucrada como jefe de cuadrilla. Quizás había recibido un pitazo de lo que iba a ocurrir. El caso es que de Juancho y Ángelo nunca supe más, y sobre todo mi amigo, pareciera que la tierra se lo tragó. En un sencillo juicio y sin tener mucho que defendernos al ser encontrados en flagrancia, fuimos enjuiciados con 3 años tras las rejas sin derecho a fianza. Fue allá en el reclusorio que me hice buen amigo de los 3 acompañantes. Allá, siempre que había oportunidad de hablar acerca de lo que habíamos visto, lo hacíamos. Todos nos prestaban atención y con expresiones de horror escuchaban concentradamente nuestra terrible historia. Obviamente mucha gente se reía de nosotros, pero había un reo en especial que nos llamaba la atención. No se necesitaba ser experto del tema.
para deducir que se trataba de algún indígena perteneciente a alguna de las tribus que aún existen a los alrededores. Él, en una ocasión, nos apartó a los 4 y nos dijo que quería hablar con nosotros acerca de lo que habíamos visto en el bosque. Pensamos que se quería burlar, pero para nuestra sorpresa, al momento de describirnos a la criatura que habíamos avistado, él nos dio la descripción detallada de aquel ser, inclusive con detalles que nosotros no habíamos dado, como el hecho de tener una abertura en el pecho que se abría y cerraba al compás de los sonidos del hacha. Esto fue exactamente lo que nos dijo. A pesar de que no los bajan de locos, yo sí creo en lo que ustedes dicen. Eso que vieron no es cualquier criatura. Se trata de Hacha Nocturna, quien era una manifestación de Tezcatlipoca, que en mi tribu representa al dios de la oscuridad, y sería el equivalente del diablo para los cristianos. También debo informarles que él nunca carga con su cabeza, por lo que seguramente la cabeza que sujetaba era de alguno de sus compañeros. Él igual nos mencionó que la aparición de aquella deidad es una moneda al aire, puesto que así como trae muerte, con las palabras correctas puede traer mucha fortuna a quien la siguiera. De allá nos explicó un viejo ritual con el que se supone se puede obtener riqueza de él. Yo no hice caso, pero uno de los amigos, al parecer, se obsesionó de ello y nos invitó a ir al mismo lugar después de cumplir nuestra condena y hacer el ritual que se nos había mencionado. Obviamente todos nos negamos y lo instamos a no poner su vida en peligro, pero él mencionaba que no tenía nada que perder y hacer dinero era su único objetivo en la vida. Al fin terminé mi condena junto con mis amigos. Al salir tomamos rumbos diferentes y cada quien hizo su vida. Por mi parte, buscar trabajo de nueva cuenta me costó bastante, pero afortunadamente, hoy en día vivo cómodamente gracias a que fuera de encontrar un trabajo estable, opté por poner un negocio propio. En la actualidad también hay algo que aún me deja con muchas dudas. Un día me topé de nuevo con aquel amigo que se encontraba muy interesado en el ritual para obtener riquezas de Hacha Nocturna, pero ahora era diferente. Ya no era aquel señor mal vestido con aspecto de pordiosero, y era evidente que el dinero no le faltaba. Él andaba en un carro de lujo e inclusive contaba con guardaespaldas. Con absoluta humildad él me saludó al verme, y cuando le pregunté cómo se había hecho de tal riqueza, él sonrió y me dijo: «Tú pudiste estar acá, pero no quisiste acompañarme al bosque». Hola amigos de la comunidad, en esta ocasión le quiero mandar un gran saludo a James Hymens y a la gente de Fullerton de Santa Ana, Xochitepec Guerrero y Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.